Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con nuestros alumnos de audiovisual y multimedia que lo producen completamente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, para conversar temas que nos importan a todos. Y escríbanos @pdiálogo para ver cómo seguimos avanzando en diálogo, en cultura, en conocimiento. Y hoy día tenemos dos invitadas realmente interesantes que nos van a ayudar mucho a clarificar temas importantes como son la discapacidad, la inclusión, y para ello hemos invitado a la doctora Natalia Llanos. Ella es jefe médico de la Teletón de Concepción, es fisiatra, y tenemos también invitada a la psicóloga Paulina Valdés. Ella es coordinadora del programa de inclusión estudiantil de nuestra universidad. Yo quisiera empezar preguntándole a usted cómo llegó a estudiar medicina, fisiatría, y cómo llegó a la Teletón y qué ha significado para usted esta experiencia profesional. Bueno, primero agradecer la invitación. Para nosotros como Teletón y a mí como fisiatra es súper importante hacer difusión en temas de discapacidad. Ya. Personalmente yo estudié medicina en Antofagasta. Y siendo bien sincero, uno tiene muy poco de desarrollo común en temas de discapacidad cuando estudia el pregrado. Posteriormente yo ejercí como médico general de zona en el hospital de Tocopilla y ahí me acerqué un poco a los temas, a la temática, un poco bien desde el punto de vista como más idealista, ¿no es cierto?, de lo que uno como fisiatra podía hacer, siendo en Chile una especialidad médica que todavía está bien poco desarrollada. Ya. Posteriormente hice la formación de especialidad en Santiago, en la Universidad de Chile, y ahí evidentemente uno ya se empapa con todo, con lo que significa la discapacidad física en Chile. Muy gratificante. Yo creo que hay mucho que hacer en discapacidad, también difícil, porque por el mismo motivo está muy poco desarrollada, sobre todo en organismos públicos, donde reconozco se ha hecho un gran esfuerzo para empezar a trabajar discapacidad, pero falta harto todavía por hacer. Así es que implica un gran desafío profesional y a la vez es totalmente incentivante. Perfecto. ¿Y usted, Paulina, cómo llegó a estudiar psicología? ¿Qué ha significado trabajar en la universidad con los estudiantes y promover este proyecto de inclusión? Muy buenos días, gracias igual por la invitación. Llegué a estudiar psicología desde un gusto personal por entender el fenómeno humano. Quería entender por qué la gente se comportaba de determinadas maneras. ¿Y lo entendió o todavía no? Todavía estoy en el entendimiento, estoy en el proceso. Ya, menos mal. Nunca se termina de estudiar y Ya, comprender el fenómeno ya, humano. así es. Entonces partió por esa inquietud, por la curiosidad de comprender por qué nos comportamos de determinadas maneras y de qué forma puedo yo contribuir a esta sociedad con un granito de arena en alguna terapia para generar cambio en las personas, generar cambio en los sistemas familiares, porque si trabajamos con un individuo, no solamente un individuo se ve beneficiado, sino que el sistema familiar completo y la comunidad completa. Entonces partió de esta ideología de querer hacer un mundo mejor. Vengo de un colegio católico, estudié en los Sagrados Corazones, entonces la vocación de servicio era algo que nos marcó durante toda mi vida, desde kinder hasta cuarto medio. Ingresé a psicología y hace 8 años estoy trabajando como psicóloga en la Universidad Católica y desde el año 2014 tomo el desafío, porque digo desafío, concuerdo con Natalia, en nuestra educación universitaria el tema de la discapacidad y la inclusión no está dentro de nuestros programas curriculares, dentro de nuestras mallas. De hecho, utilizamos un muy mal lenguaje al referirnos a personas en situación de discapacidad o algunos diagnósticos. Tendíamos más a rotular, etiquetar
el discapacitado, el esquizofrénico, el chico que tiene algo raro, es Asperger. Tendíamos a tener esa visión más patologizante del ser humano. Y una condición. Claro. Entonces, cuando tomamos el desafío y me ofrece la directora de la DAE tomar este desafío de coordinar un programa de inclusión, yo dije, chuta, interesante porque voy a aprender harto, y ahí empezó mi nuevo aprendizaje, un profesional distinto, con una visión distinta y con el trabajo exclusivo en estudiantes de nuestra casa de estudios que se encuentran en situación de discapacidad. Doctora, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que ofrece la Teletón? Porque para muchas personas la Teletón son 2 días, donde hay una gran solidaridad, etcétera, pero esos son 2 días, pero la Teletón está todos los días trabajando. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuáles son los casos que llegan? ¿Quiénes pueden recurrir? ¿Cómo trabaja también con la Mutual de Seguridad, con la Asociación Chilena de Seguridad? Yo creo que esos son los temas que a las personas les gustaría comprender. Aclarar. Eso. Bueno, la Teletón como campaña televisiva, dice usted, empezó el año 78. Yo era un bebé. Pero anteriormente, y quien comanda la Teletón hoy es la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, que es mucho más anterior. Se cumplieron 40 años de la sociedad. Como institución, evidentemente ha crecido gracias a la campaña, porque es la que nos da, ¿no es cierto?, los recursos para hoy en Chile tener 14 institutos y financiar 14 institutos. Como Teletón abarcamos, y nuestra población objetivo es la discapacidad física de menores de 18 años. Física. Nosotros trabajamos con pacientes con patología musculoesquelética y neuromuscular, y en ese sentido hemos ayudado en estos, si usted dice 29 años de campaña, 29 campañas, perdón, corrijo, son 39 años de campaña, a más de 100.000 familias en Chile. Una pregunta, doctora. Las personas que llegan ahí, llegan ya sea porque han nacido con una situación, digamos, o bien porque será producido accidente. Por supuesto. Ya, esas son en el fondo las dos. Nosotros al trabajar con niños trabajamos con mucha discapacidad que es de origen, o sea, que es congénita o que ocurre en los primeros años de vida del individuo. Pero en estos 18 años que abarcamos, evidentemente nos llegan niños que adquieren, y adolescentes, que adquieren patología, por ejemplo, de alguna forma traumática. La mortalidad y la sobrevida, ¿no es cierto?, de grandes traumatismos, gracias a los avances tecnológicos, a cómo ha crecido la medicina en general, nos hace tener más secuelas en relación, por ejemplo, a accidentes de tránsito, caídas de altura, accidentes por inmersión, y esos niños nos ingresan después, digamos, después de la edad de recién nacido. Nosotros empezamos a trabajar con el bebé, digamos, empezamos a evaluar sus deficiencias, a evaluar sus déficits, hacemos un trabajo conjunto con la familia, muy importante en las primeras etapas, porque son las familias, los cuidadores, quien finalmente son los que con una estrategia guiada por los distintos profesionales que con nosotros trabajan, van estimulando, van neurodesarrollando capacidades que los niños todavía poseen, y en la práctica poder alcanzar el mayor desempeño global del niño en una etapa más crecida, que es cuando empezamos a trabajar las redes de inclusión escolar y finalmente poder entregarlos a una sociedad con redes activas y donde puedan ser productivos. En ese momento, no es por un tema de edad, pero a medida que el niño crece, vamos trabajando las redes que están alrededor, las redes comunitarias, las redes, como le decía yo, de estudio, las redes de formación profesional en los niños que tienen capacidades para eso, las redes de seguimiento para una vez que egresen de Teletón, entendiendo que son discapacidades permanentes y que van a acompañar al niño en toda la vida. Y una cosa, Paulina, ¿cómo está eso en el mundo escolar, aunque usted conoce más el mundo universitario? ¿En qué está? Porque, bueno, ellos los preparan para que tengan una inserción real, pero puede suceder de que se topen de que en el colegio no están las condiciones, en la universidad. ¿En qué están ustedes en este minuto?
Bien, puedo contarle más en realidad lo que pasa en el ámbito universitario, porque Lógico. existen en los colegios estos programas de inclusión también, los proyectos de integración, Ya. en donde el estudiante es parte de un curso, tiene algunas ayudas técnicas, ayudas curriculares, pero el estudiante que nos llega a nosotros es un estudiante más autónomo, un estudiante decidido, con ganas de estudiar, pero que presenta una situación de discapacidad. Y es ahí cuando nuestro programa lo recibe si es que él declara encontrarse en situación de discapacidad, independiente que tenga registro nacional de discapacidad o no, se acerca a nuestro programa, declara su discapacidad y vemos cuáles son las ayudas que le podemos dar en términos de acceso a la información. Porque ¿qué es lo que queremos? Que nuestros estudiantes puedan aprender al igual que su compañero, no darle más ni darle menos oportunidades, sino que equiparar las oportunidades de acceso a la información, según la discapacidad que presente. Y la universidad, pero la universidad en concreto, bueno, nuestra universidad, pero también otra, ¿tiene la capacidad de acoger a personas con qué tipo de discapacidad? Bueno, nosotros en nuestra universidad... Porque yo pienso, disculpe, pienso que ese es un tema muy relevante. Sí. A la hora de que una persona va a la PSU, quiere entrar a la universidad, me imagino que mirará, digamos, cosas tan básicas como los accesos, Exacto, claro. los baños, el comportamiento. ¿Por qué no nos cuenta un poco eso? Bien, nosotros tenemos estudiantes que presentan discapacidad física motora, desde leve hasta un 100% de discapacidad. También tenemos estudiantes que presentan discapacidad sensorial auditiva, algunas hipoacusia. ¿Qué es lo que es eso? Perdón, explíqueme a mí para empezar. O sea, discapacidad auditiva que escuchan menos, ya, tienen menos audición. Ya, acusia que escucha menos. Claro. Ya, tenemos que aprender también. Tiene menos audición, Ya, estudiantes que tienen alguna discapacidad sensorial visual, que tienen, no tenemos hoy día estudiantes ciegos, pero sí estudiantes que tienen baja visión. También estudiantes que presentan trastorno espectro autista, y dentro de ellos rescato los estudiantes que presentan síndrome de Asperger. Perfecto. Entonces nosotros con en estos 4 ámbitos trabajamos para que ellos puedan acceder a la información de una forma, como le comentaba anteriormente, igual que el compañero, con adecuaciones de tipo disminución de barreras tangibles, como por ejemplo creaciones de rampas. Por ejemplo, un gran aliado de nuestra universidad es la biblioteca. ¿Qué lugar más universal en donde el estudiante pasa grandes horas estudiando? En las bibliotecas. Entonces, como programa de inclusión nos propusimos hace unos años atrás, gracias a un proyecto y un fondo Senadis que nos adjudicamos, tener bibliotecas inclusivas, pero no solamente en nuestra casa central, que es San Andrés, sino que en todos los IT. Entonces ustedes pueden encontrar en todas las bibliotecas de nuestra universidad, Santo Domingo, Chillán, el campus médico de Chillán, y los distintos IT, Talcahuano, Los Ángeles, Cañete, un punto inclusivo, exclusivo para nuestros estudiantes puedan acceder a la información con macrotextos, escuchar, transformar estos audios para que puedan acceder y estudiar tranquilos. Doctora, bueno, hoy día con los medios de comunicación usted estará bastante enterada por la literatura científica internacional, lo que pasa en otras partes del mundo. ¿Cómo está Chile en materia de tecnología, digamos, para poder entregarle las mayores capacidades a aquellas personas que o han tenido un accidente o bien han nacido con un problema motor? Mire, en general yo diría que no estamos mal parados. ¿Ya? Como Teletón somos referentes e intentamos ser referentes de discapacidad, de manejo de discapacidad en niños. El mismo centro de Concepción va a ser el pionero en acreditarse como servicio prestador de servicios de discapacidad en Latinoamérica. ¿En Latinoamérica? En Chile. Hay un centro en Argentina y nosotros seríamos el segundo. Por lo tanto, el nivel que buscamos siempre es el máximo. Hay un tema de recursos que evidentemente nos limita y además que pensemos que la innovación en discapacidad, que genera herramientas importantes para lograr el objetivo final de la inclusión, están en constante desarrollo. Todos los días se va creando tecnología que nos ayuda, nos aporta, pero que a la vez encarece el servicio de rehabilitación.
¿Cuáles ¿ya? son las cosas más modernas que usted ha visto? Pucha, Los últimos cambios que usted ha visto en este tiempo, por ejemplo. se están desarrollando comandos, por ejemplo, para personas que tienen discapacidades en comunicación, para que puedan a lo mejor leer o en la práctica entregar una herramienta de comunicación que a veces es la máxima barrera, por ejemplo, para estudiar. ¿Ya? Podemos ir generando elementos que nos vayan quitando barreras físicas. Actualmente en el mercado tenemos sillas de ruedas que suben escaleras, por ejemplo. Ah, ¿Ya? mira. Podemos adaptar un vehículo al 100% para una persona que a lo mejor le falte entera una extremidad para manejar o que tengan un rudimento en una sola manito. Ya. ¿Ya? Todo eso existe y está en disposición. Lamentablemente tenemos un tema de recursos. Claro. ¿Ya? Como Teletón puedo dar fe que cada uno de los pesos que se toman en la campaña se gastan de una manera que tenga que ser eficaz, que sea eficiente además, pero que también nos ha obligado a desarrollar protocolos de atención para que no nos... en la práctica para que nos dure la plata todo el año. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, también tenemos una limitación desde el punto de vista económico de los servicios que prestamos. Aún así, somos orgullosos de poder decir que 9 de cada 10 niños en Chile en situación de discapacidad se atienden con nosotros. También le decía al principio, monseñor, yo trabajé anteriormente en el sistema público, no en la región, trabajé en mi ciudad de origen, yo soy de Antofagasta. Y teníamos grandes limitaciones, ¿ya? Grandes limitaciones, servicios de rehabilitación que aún no están formados, donde falta recurso humano, donde falta mucho recurso tecnológico. Pero también soy optimista porque esto cuando yo salí de la escuela de medicina hace varios años, no voy a decir cuántos, esto estaba en pañales, Claro, totalmente en pañales. ¿Sabe que el presidente de Cuaniquem, el doctor Rojas, me contaba que... También trabajé en Cuaniquem. Ah, mire, no, me contaba que al hospital que tienen ahí en Pudahuel llega mucha gente de otros países y de hecho Exacto. ellos armaron una Exacto. especie de hotel para recibirlos, son niños gravemente Casa quemados, abierta. hacen un trabajo extraordinario. ¿Y llega gente de fuera de Chile Exacto, a la sí. Teletón? Sí, yo como le decía, también trabajé en Coaniquem, Antofagasta. Soy muy cercana a Coaniquem, fueron lindos años de trabajo también donde yo pude hacerme cargo del centro de Antofagasta. Coaniquem, Teletón misma recibe niños extranjeros. Ya. No son evidentemente la mayoría y los centros más fronterizos son los que más reciben. Nosotros en Concepción tenemos niños de Argentina, tenemos un niño brasileño, tenemos una familia de Ecuador que escogió voluntariamente acercarse a Chile para obtener servicios de rehabilitación gracias al buen nombre y los buenos resultados que como Teletón estamos teniendo. Y la Teletón, bueno, está de Arica a Coyhaique. Punta Ya. Arenas cuenta con un centro de rehabilitación que no es Teletón, pero hasta Coyhaique. Perfecto. Son 14 institutos. Perfecto. Oiga, bueno, quería preguntarle lo siguiente, saliendo un poco de la universidad. Imagínense que en la universidad están todas las condiciones para que un estudiante que tiene alguna discapacidad pueda estudiar, cosa que es maravilloso y tenemos que fortalecer eso, no solamente aquí, sino que en todas las universidades, etcétera. Pero, ¿qué pasa fuera, en la vida cotidiana? ¿Cómo estamos comparados con otros países del mundo? Porque esto se puede armar como un microclima, por así decirlo. Una burbuja. La persona no puede ir al supermercado, tiene dificultades, si quiere ir a la iglesia, no encuentra un lugar, no puede escuchar o no puede ver. ¿Qué le cuentan sus alumnos al respecto? Honestamente, me da un poco de tristeza, porque la realidad que tenemos en Chile siento que, por una parte, estamos haciendo algo, pero creo que tenemos un gran desafío. Creo que tenemos que ponernos aún más la camiseta, como contaba Natalia, desde los apoyos a Teletón, a las universidades, desde los recursos, porque se necesitan mayores recursos para tener más acciones. Por ejemplo, hay universidades, y me ha tocado la oportunidad de conversar con universidades españolas,
que es impresionante la cantidad de estudiantes. Tienen 400 estudiantes con los cuales hacen campamentos. Antes de ingresar al mundo universitario, pasan por una especie de inducción, un campamento, donde no solo trabajan la parte teórica, la parte técnica, profesional solamente, sino que también la vida universitaria, el contacto con el otro, el que se sientan completamente libres y capaces de poder seguir una carrera, terminarla e ingresar al mundo laboral. ¿Usted siente que hay discriminación con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Sí, yo siento que queda mucha discriminación. Quisiera tomar lo que nos dice la compañera, porque es bien célebre la frase, pero la sociedad es quien discapacita, ¿ya? Sí. Nosotros como Teletón hacemos esfuerzos, ¿no es cierto?, para que el niño rinda, para que logre su máximo, pero no nos sirve de nada si ese niño no puede entrar en un colegio, si ese niño no recibe una educación que le permita que esas máximas capacidades sirvan para el futuro. Ese mismo compañero de este chiquillo que puede ser nuestro paciente tiene que criarse, tiene que aprender a compartir con un niño que tenga una discapacidad, tiene que aprender a ayudarlo, tiene que invitarlo a su cumpleaños, tiene que ver con crecer de una forma distinta para que sea este chiquillo que compartió, no le dé susto la discapacidad. La discapacidad, como decía la compañera, es física, pero también tenemos discapacidades de otros orígenes que son perfectamente trabajables en un mundo que las reciba. Como Chile nos hemos preparado, la misma Teletón como campaña mediática nos ha hecho visible la discapacidad. Así es. Hemos avanzado. La nueva ley de inclusión laboral también es un gran avance para que las empresas se vean un poco obligadas a tener personas que necesiten algún requerimiento especial, pero nos falta. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este tema interesante, porque mi tesis, digamos, que todos tenemos un grado de discapacidad, todos. Por lo tanto, todos necesitamos de profesionales como ella, que le han dedicado su vida a aquello. Vamos a una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente con nuestros alumnos de audiovisual y multimedia que preparan este programa de diálogo con nuestras invitadas, la doctora Natalia Llanos, la psicóloga Paulina Valdés, hablando de inclusión en este contexto de la Teletón. Una pregunta que quisiera hacerle a ustedes dos. ¿Hay interés entre los jóvenes, sobre todo que ahora que están eligiendo carrera, hay interés entre los jóvenes de estudiar, por ejemplo, medicina, fisiatría, psicología, especializarse en inclusión, o todavía ustedes son pocas las que están en esto? Por ejemplo, los alumnos de medicina, cuando van a hacer la especialidad, ¿en qué piensan? Sí. Y lo mismo usted. Bueno, en medicina, en este cambio social que hemos hablado, en este cambio de estrategia, ¿no es cierto?, de Estado, también para favorecer la especialidad, se han abierto hartos más cupos, hartas universidades que han aumentado las vacantes para estudiar medicina física y rehabilitación. De hecho, la Universidad de Concepción este año empezó a dictar el posgrado de especialidad en fisiatría, así es que yo podría decir que sí, cada vez van a haber más médicos especialistas en fisiatría y con ello también un impulso para que esto se siga desarrollando. Perfecto. ¿Y usted? Más que centrarme en psicología, lo que he visto con nuestro estudiante en esta casa de estudio, que veo que la vocación de servicio y esta nueva impronta de ayuda al estudiante que se encuentra en situación de discapacidad a través de una tutoría entre pares, es transversal a las carreras. Por ejemplo, en la universidad les cuento que tenemos un grupo de voluntarios que son aproximadamente 24 estudiantes, kinesiología, medicina, pedagogía, educación diferencial, nutrición, que desde el altruismo y desde estas ganas de querer aprender de la discapacidad están apoyando a los compañeros que sí se encuentran en situación de discapacidad. Qué bueno, entonces eso yo encuentro que trasciende al final nuestras carreras de... Y eso va generando el cambio finalmente. Son los motores de cambio. Sí. Yo, a propósito de eso, le quería preguntar lo siguiente.
¿Cuáles son los cambios que ve usted, por ejemplo, con un paciente que llega, después sale, el apoyo, me imagino que también será psicológico, no solamente médico? ¿Con qué profesionales trabajan en la Teletón? ¿Por qué no nos cuenta todo eso? Exactamente, monseñor. El trabajo es integral. Ya. Teletón busca y no concibe la rehabilitación solo desde el punto de vista motor, si queremos decirlo Claro. así. ¿Ya? Hay un trabajo, tenemos una unidad de apoyo psicosocial que trabaja en una primera instancia con los padres cuando reciben un niño portador de alguna discapacidad o que vemos que va desarrollando una discapacidad a medida que crece. Trabajamos con los terapeutas más físicos, que son los más conocidos quizás por la población, los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales. Trabajamos con fonoaudiólogos, todo el área de la comunicación, de la interacción. Trabajamos no solo con el lenguaje, con la alimentación, que a lo mejor tiene que ser distinta en los chiquillos. Trabajamos también con educadores, no para enseñarles contenidos académicos, sino que tenemos que trabajar desde una primera etapa del niño con una estimulación especial para su neurodesarrollo y finalmente también a medida que el niño crece vamos trabajando y coordinando con los colegios y los planes de integración escolar. Nuestras educadoras tienen una especie como de línea directa para ir apoyando alguna dificultad especial que pueda tener alguno de nuestros pacientes. Doctora, en el sentido analógico de la palabra, ¿usted ha visto milagros? Sí. A ver, cuente. Sí, o sea, tenemos de todo tipo, o sea, acá yo le digo a mis pacientes, acá no se trata de caminar, por ejemplo. Acá no se trata de que el niño le entreguemos una prótesis. Acá se trata de un cambio, ¿no es cierto?, y de una aceptación de la discapacidad. Eso. Recuerdo un caso, a lo mejor se enoja conmigo si le doy el nombre, así que lo voy a reservar. Cuando yo recién llegué a trabajar a la institución, nosotros trabajamos por equipo, introduzco aquello, dividimos el personal, por decirlo así, en equipos de trabajo. A mí me llegó, cuando llegué a la institución empecé a trabajar precisamente con el grupo de amputados y me enteré de un paciente por todos los problemas que tenía. Era un niño grande que había ingresado a la institución después de un grave accidente automovilístico, un accidente en moto, si mal no recuerdo, en el cual perdió una extremidad superior y quedó con mucho daño de la extremidad inferior contralateral. A medida que conocimos el caso, a medida que conocí a su familia y a su mamá, que hasta hoy lo acompaña, él pasó por una etapa de negación importante, que era entendible dado el trauma. Lógico. Y sobre todo creo que él también sentía un poco de culpa, porque su vida a lo mejor tampoco era la más ordenada en el momento del accidente. De hecho, como le decía, yo me enteré de él porque no quería terapia, no quería psicólogo, me da lo mismo todo. Claro. Era una negación importante. Negación total. Trabajamos con el equipo y también un poco para bajar la ansiedad del equipo en relación a que si este chiquillo no generaba el cambio, ¿no es cierto? Él no generaba el cambio mental, ¿no es cierto? Del switch que permitiera que lo ayudáramos, no íbamos a avanzar. Se logró. Él cambió su vida, creo, no solo en lo físico, aceptó la discapacidad, aceptó el apoyo que como Teletón podíamos darle, pero sobre todo también aceptó el apoyo de su familia y de su entorno para poder hoy decir que está trabajando, que se preparó para dar la PSU, no le fue bien porque su historia escolar no era buena. Se iba a preparar de nuevo este año para volver a intentarlo, pero en la práctica hay un cambio de vida, un cambio de rutina, un cambio de forma de vivir que se ve finalmente precipitado por este grave accidente, donde él creo, tiene conciencia de que él es un sobreviviente a este evento y lo tomó, creo yo, como una oportunidad. Y hoy es de mis pacientes regalones que no lo he visto los últimos meses, yo creo, porque anda medio escondido, porque ya le corresponde el alta de la institución, pero está súper bien, o sea, ya es un orgullo verlo, que está trabajando, está totalmente integrado a su familia, que era algo que estaba
estaba quizás un poco carente también por su rebeldía adolescente. ¿Y usted qué experimenta cuando un joven que llega tímido a la universidad, que se enfrenta con dificultades, cuando se recibe? Porque al final es la meta, ¿no? Sí, a mí me da, aquí tengo una dualidad porque dejo de ser el profesional y me conecto demasiado con el ser humano que soy, y es una inmensa Sería alegría. terrible que no fuera así, ¿no? Claro, pero es una tremenda alegría ver cómo este estudiante que cree que por la condición que presenta, por la discapacidad que presenta, le va a ser mucho más difícil, dice, sí, me es difícil, pero he aprendido a ir sacando adelante cada una de las asignaturas, mi familia, los amigos, los compañeros. Hay un apoyo hoy día Qué bueno eso, ¿eh? de una sensibilización y una concienciación cada vez mayor de los compañeros con respecto al apoyo y a las ayudas que puedan darle complementarias a estos estudiantes. Y ya tengo estudiantes, por ejemplo, que ingresaron bastante tímidos, con un poco de miedo qué va a pasar en este mundo universitario, que están haciendo hoy día su práctica profesional y ya están a puertas de emprender vuelo al mundo laboral. Yo los veo súper empoderados. Esto es ignorancia mía. ¿Ellos tienen algún trato especial en el ámbito económico por la discapacidad o no? Depende. Ya. Depende. Hay Por algunas ejemplo. ayudas que tiene el gobierno si es que presentan, si tienen su credencial de Registro Nacional de Discapacidad y Ya. algunas pensiones que algunos perfecto. estudiantes presentan. Ya. Pero dentro, por lo menos de nuestra casa de estudio, hay estudiantes que no tienen pensión ni tienen registro nacional, pero sí presentan una discapacidad. Ya. Creo que estamos en el tránsito de creer que tener un registro nacional de discapacidad me va a discriminar a futuro. Ya. Creo que estamos recién haciendo el cambio de suite con respecto a las ayudas y las ventajas, en verdad, que puede tener esta credencial, el decir, sí, yo tengo discapacidad y necesito apoyo. Oye, y o sea, yendo un poco más a lo personal, dado que ya me dijo que era persona, ¿ah? Ser Menos humano. mal que me lo dijo, no me había dado cuenta. Yendo a lo personal, en una sociedad tan exitista, ¿ya? Exitista, que se mueve por número, por la competencia, por lo que uno muestra, ¿qué significa para ustedes como persona, digamos, trabajar con personas que viven la otra cara de la medalla, ¿ya? Es decir, que tienen dificultades, que son más discriminados, que la vida se les va a hacer mucho más difícil? ¿Qué experimentan ustedes? O sea, esto es una pregunta más bien filosófica. ¿Le ha cambiado su manera de vivir, de pensar, de poner los acentos de la vida, de lo que es importante, de lo que es urgente, de las cosas que no valen la pena? ¿Por qué no nos cuenta un poco eso? Sí, Usted también. yo siento que hay un antes y un después del trabajo con personas en situación de discapacidad y sin discapacidad. Siento que se generó en mi caso, una madurez, una toma de conciencia de que nadie está libre de caer en situación o tener una discapacidad. Eso me lleva a transmitir también un mensaje a los otros de autocuidado. De repente nosotros que trabajamos con jóvenes tan impetuosos, de repente con estas ideas de a mí nunca me va a pasar, no importa, No, ¿qué pasa. ley Emilia? Si total tomo y manejo, curado manejo mejor. Y esos típicos repertorios muy desde el joven Claro. genera un cambio. O sea, a mí me ha permitido tomar este mensaje de crear nuevas culturas, de que el otro se comprometa con su autocuidado y con el mensaje de, oye, tenemos que hacer un mundo mejor y no depende solamente de la Teletón y de las personas que trabajamos en instituciones que apoyan a la discapacidad, sino que la cultura inclusiva y el apoyo es de todos. Entonces, en eso siento que ha generado un cambio. Interesante, ¿ah? Interesante. ¿Y usted? No, evidentemente, o sea, no niego que quizás también es un desgaste. Emocionalmente es difícil, por un lado, guiar procesos de familias que muchas veces son golpeadas por la discapacidad. Me refiero, por ejemplo, a la expectativa de un primer hijo, pero que nace con alguna patología compleja, donde hay que situarse, hay que trabajar las mismas expectativas para no generar frustración.
nos cambia personalmente y me cambia personalmente mucho el saber que si bien la crianza para cualquier padre es difícil, estas familias la tienen doble, triple. Claro, claro. Está comprobado que las personas que tienen discapacidad también son las más pobres. Es una cruza con todo lo que tiene que ver con las posibilidades, ¿no es cierto?, de surgir de esa familia donde se van también abajo. ¿Ya? Y el temor cuando mueran los padres Por es supuesto, un temor eso lo vemos, muy, muy presente. ¿quién va a cuidar a mi hijo cuando yo no esté? Sí. Cambia enormemente la forma en que uno ve la vida. Sí. Te permite un poco poner en la balanza y en la escalera realmente lo que es importante de lo que no. También te permite tomar decisiones situándose en puntos que a lo mejor antes uno no los tenía. ¿Qué es el éxito? ¿Qué no lo es? Esas son las preguntas de fondo. Mucho. Sí. Aparte que también implica, como decía la compañera, una madurez para tomar los temas. Nadie está preparado para vivir con discapacidad y uno debe fortalecerse también para trabajar con las familias, con los niños, con los adultos después que van a tener alguna discapacidad. Hay un famoso artículo de una revista de medicina norteamericana que se llama ¿Quién cuida al cuidador? ¿Ah? Era a propósito de las profesionales de la salud que trabajaban con personas muy, muy enfermas y el asunto que se preguntaban, bueno, ¿y quién nos cuida a nosotros? ¿Ah? ¿Ustedes qué consejo le darían a los médicos, los psicólogos, las psicólogas que trabajan con personas que exigen mucho, digamos? ¿Qué consejo le darían ustedes o cómo ustedes, digamos, en cierto sentido se preparan para poder enfrentar de la mejor manera situaciones que no solamente son para el paciente, sino también para toda la familia? Para todo. ¿Por qué no nos cuenta un poco eso? Personalmente creo que hay que fortalecer, no quiero que se entienda mal, pero hay que saber que esto es un trabajo donde uno está desarrollando estrategias para ayudar a una persona. La persona y la familia, en el caso de los niños, las recibe, las fortalecemos y nosotros lo hacemos bien. Cuando nos dicen no nos llevemos la pega para la casa, no nos llevemos el problema para la casa, yo creo que siempre sirve, pero cuesta, porque hay veces las historias son súper difíciles. Como Teletón tenemos un programa nacional de cuidado del trabajador. Ah, qué bueno, ya. Tenemos organizadas, y yo diría que en forma progresiva hemos tratado de generar espacios donde podamos hablar de estos temas, donde se nos entregan estrategias quizás para que cada uno las tome y las desarrolle en relación a cómo nos cuidamos, cómo nos autocuidamos para enfrentar la pega diaria en estricto rigor. Nos damos espacios, tenemos algunas tardes recreativas, tenemos programas de autoayuda, tenemos un chat online, psicosocial, para que también esté a disposición de nosotros para poder trabajar algunos temas que puedan ser complejos. Pero también pasa por el convencimiento, claro, creo yo, de cada uno, de que nos gusta nuestro trabajo, que estamos haciendo algo bien y que desde ese punto de vista lo que no funciona bien hay que intentarlo de otra forma y no quedarnos pegados, porque si no, como dice usted, ¿quién nos cuida a nosotros? Sí. Y nosotros tenemos que estar con plenas capacidades para poder ayudar a los demás. ¿Usted se siente apoyada? Con esto voy a terminar porque me dicen que queda poco. ¿Usted se siente apoyada, por ejemplo, bueno, por la dirección, obviamente, porque son ellos los que han creado esto, pero por los académicos, los profesores en general, o sienten que están nadando contra corriente? Brevemente. Creo que la riqueza está en las redes de apoyos que tenemos y está en nuestra unidad, en la Dirección de Apoyo a los Estudiantes, con un tremendo equipo de respaldo. Bueno. O sea, yo no trabajo sola, sino que trabajo con toda una unidad de apoyo, con asistentes sociales, con médicos, con enfermeras, con otros psicólogos, con una directora que nos da todos los abrazos que necesitamos en algunos momentos, todos los consejos, las sugerencias. Y me sumo a las palabras de Natalia. Creo que este es un tremendo trabajo y necesitamos de redes también. Y gracias a esta universidad sí las tenemos, por lo menos. Bueno, muy bien, aquí se puede hacer un buen vínculo entre la Teletón y la Universidad Católica, así que ya se conocieron y
y puede empezar un buen diálogo entre la universidad y la Teletón. Bueno, aquí les tengo un libro de poesía, que es una muy buena manera Muchas gracias. de cuidar el alma, ¿no? Del padre Para la Cecilio vida. de Miguel, un sacerdote, profesor de historia y poeta que ha escrito eso. Yo les también. Y yo le... ¿nos trae un regalo también? O sea, yo quiero aprovechar. Sí, esto es parte de una campaña que este año nosotros estamos realizando en nuestro programa de inclusión, Qué bueno. que habla acerca de yo construyo una nueva cultura. Ya no es me gusta la inclusión, sino que yo la construyo. Entonces les voy a dejar un cuadernito a cada uno con nuestro hashtag Inclusión Lovers UCSC, donde pueden ir viendo todas las iniciativas inclusivas, las acciones inclusivas que con nuestros estudiantes estamos haciendo este año. Así que los dejo cordialmente invitados a que visiten esas páginas. Escríbanos a @pediálogo, me parece una muy buena modalidad que los invitados traigan un regalo y vamos a seguir avanzando, realmente una conversación extraordinaria y la verdad que todos tenemos algún tipo de discapacidad, todos, y creo que es bueno reconocerla y ver de qué manera eso se lo entregamos a la sociedad y saber que hay personas que siempre están dispuestas a ayudarnos. Muchas gracias. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.